¿Es acaso el diezmo un mandato obligatorio para quienes seguimos a Cristo hoy? ¿Acaso el cielo exige estrictamente que entreguemos el 10% de nuestros ingresos? ¿O tal vez hay un misterio más profundo, uno que rara vez es revelado en nuestros templos? Hay una verdad gloriosa en Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Esta palabra no solo me libera del peso de la ley mosaica, sino que también me invita a examinar con la luz del Espíritu Santo aquellas costumbres religiosas que han sido heredadas sin discernimiento. Hoy deseo compartir contigo 3 revelaciones escondidas en la palabra sobre el diezmo, enseñanzas que rara vez se exponen abiertamente desde los altares. Juntos descubriremos el propósito eterno detrás del dar, lo que realmente significa ofrecerle a Dios y si esta práctica continúa siendo válida en el tiempo glorioso de la gracia. ¿Estás dispuesto a descubrir lo que el Señor ha preparado para ti en relación con la obediencia y la generosidad? Desde mis primeros pasos en la fe, recuerdo cómo muchos de nosotros fuimos formados con la idea firme de que era necesario dar a Dios el 10% de todo ingreso. Algunos lo recibieron en la escuela dominical, otros lo oyeron una y otra vez desde el púlpito. Y para muchos ese mandato parecía tan inflexible que condicionaba sus vidas enteras como si de ello dependiera la bendición celestial o el juicio divino. Pero, ¿alguna vez te has detenido en oración a preguntar de dónde procede realmente esa enseñanza? ¿Quién fue que estableció el diezmo y con qué propósito lo hizo el Señor? Lo que muchos aún no han descubierto es que el diezmo no nació como una ley universal para todos los creyentes a través de los tiempos, sino que fue establecido como parte de un sistema muy específico, destinado a un pueblo particular en un contexto completamente distinto al nuestro. Retornar a las raíces no es despreciar el valor de dar, sino una necesidad urgente para comprender lo que verdaderamente Dios espera de nosotros, sus hijos. En el libro de Levítico 27:30 está escrito: el diezmo de todo producto del campo, del grano que produce la tierra o de los frutos de los árboles, pertenece al Señor, es cosa consagrada al Señor. Este versículo ha sido frecuentemente citado como fundamento de la obligación del diezmo. Pero si miramos con los ojos del Espíritu el contexto completo, seremos sorprendidos. El diezmo formaba parte de un sistema levítico cuidadosamente diseñado por el Altísimo, cuyo propósito era el sustento de los sacerdotes de la tribu de Leví. Estos hombres no recibieron herencia en la tierra prometida, pues Dios los había apartado para el servicio del templo. En vez de propiedades, se les dio el diezmo de las demás tribus como provisión. En Números 18:21, el Señor declara a los hijos de Leví: les he dado todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esto lo transforma todo. El diezmo no era una ofrenda voluntaria movida por devoción personal ni un camino hacia bendiciones materiales. Era una obligación impuesta dentro de un sistema teocrático y agrícola cuyo fin era el equilibrio entre las tribus escogidas de Israel. Se trataba de un pacto nacional lleno de condiciones con promesas de bendición por obedecer y advertencias de maldición
por rechazarlo. En Deuteronomio 28 encontramos una extensa revelación de ambas realidades. Pero ahora, ¿qué sucede cuando ya no vivimos bajo ese antiguo pacto? Sigue vigente el sistema del diezmo en los días de la gracia. Hay quienes afirman que el diezmo es un principio eterno, anterior incluso a la ley, y para sostenerlo citan aquel momento en Génesis 14:20, cuando Abraham entrega el diezmo del botín a Melquisedec después de una gran victoria. Pero lo que rara vez se menciona es que Abraham no entrega el fruto de su trabajo ni de sus ingresos cotidianos. Lo que presenta es parte del botín de una guerra, un acto singular, espontáneo, no solicitado por Dios, nacido de un corazón agradecido. No hay indicio de que este gesto fuera convertido en una obligación, ni para él ni para sus descendientes. De hecho, Isaac y Jacob no son descritos como hombres que practicaran el diezmo de forma sistemática. En el caso de Jacob, sí encontramos una promesa en Génesis 28:22. De todo lo que me des el diezmo, lo apartaré para ti. Pero debemos observar que esta promesa brota de un voto personal condicionado a que Dios le bendiga, le guarde y le haga volver en paz. No es un mandamiento divino, sino un pacto íntimo de su corazón con Dios. Y aún así, no hay evidencia en las Escrituras que muestre que Jacob haya cumplido o institucionalizado tal voto como una práctica constante. Cuando Israel se convirtió en una nación con sus propias leyes civiles, religiosas y ceremoniales, fue entonces cuando el diezmo se incorporó como una práctica sistemática. No nació como un acto espontáneo de fe, sino como parte de un sistema legal estructurado. Si viajamos mentalmente a esos días antiguos y examinamos cómo funcionaba realmente el diezmo según las Escrituras, descubriremos que se aleja bastante de lo que hoy muchos practican. No era solo un único diezmo. En Deuteronomio 14, 22, 29, se nos muestra que cada año el pueblo debía separar una 10ª parte de sus cosechas, pero en el tercer año, esa porción se destinaba a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, y todo esto se hacía en la misma ciudad de quien daba. Es decir, el sistema tenía un enfoque mucho más comunitario, orientado al bienestar de todos, no al sostenimiento de una institución específica. El diezmo no era una obligación que servía para mantener edificios majestuosos, sino un instrumento para apoyar la estructura tanto sacerdotal como social del pueblo. Incluso había ocasiones en que el mismo pueblo participaba de ese diezmo en festividades de gratitud ante el Señor, como una expresión viva de comunión y gozo. Esa visión original del diezmo no puede ser simplemente trasladada a nuestros tiempos sin considerar el corazón del mensaje, que es profundamente relacional, no institucional. Sin embargo, esa es justamente la confusión que ha invadido muchas congregaciones hoy día. A tantos creyentes sinceros se les ha hecho pensar que si no diezman, están robando a Dios. Esta idea suele basarse en el pasaje de Malaquías 3, 8, 10, donde el Señor pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas, y continúa prometiendo que abrirá las ventanas de los cielos si el pueblo se vuelve a él. Pero no podemos leer estas palabras sin recordar a quién iban dirigidas y en qué contexto. El mensaje no fue dado a la Iglesia, sino a Israel en un tiempo de profunda decadencia espiritual,
donde incluso los sacerdotes estaban envueltos en corrupción y el pueblo había roto el pacto. Era un llamado a restaurar el orden levítico que ya existía, no una norma nueva para todos los tiempos. Pretender que ese texto se aplique directamente al creyente bajo el nuevo pacto es no reconocer la diferencia entre la ley mosaica y la gracia que recibimos en Cristo. En Hebreos 8:13 está escrito: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Jesús no vino a eternizar la ley, sino a cumplirla, y a través de él se abrió una nueva manera de vivir, no regida por normas externas, sino por una transformación profunda del corazón. El diezmo, como parte de ese sistema levítico, también fue superado por una entrega más plena, la entrega total de nuestra vida al Señor. Cuando Jesús tuvo encuentros con los fariseos, mencionó el diezmo porque aún estaba vigente bajo la ley, pero señaló que habían descuidado lo más importante. No podemos tomar ese momento como aval para imponer el diezmo como norma perpetua, ignorando que lo que él realmente cuestionaba era la falta de justicia, misericordia y fe. El Señor nunca ha estado interesado en porcentajes fríos, sino en corazones rendidos. Desde siempre lo ha dicho desde los profetas. En Isaías 1, 11, 17, Él expresa claramente que lo que busca no son sacrificios vacíos, sino vidas que reflejen su justicia. Y lo mismo sucede con el diezmo, no es cuestión de cantidad, sino de entrega total. No se trata de si das el 10%, sino de si tu vida entera le pertenece a Él. Durante los primeros siglos de la Iglesia, no hay evidencia alguna de que se impusiera el diezmo como una obligación. Lo que se ve en el libro de los Hechos es algo mucho más radical y transformador. En Hechos 4, 32, 35, leemos que todos los creyentes eran de un solo corazón y alma, y que nadie consideraba suyo lo que poseía, sino que todo era compartido. Más aún, quienes tenían propiedades las vendían y traían el valor de lo vendido. Esta generosidad no fue producto de una norma externa, sino de la obra viva del Espíritu Santo. Y es aquí donde hallamos una verdad esencial. Cuando el corazón ha sido tocado por el amor de Dios, no se limita a dar una fracción. Lo entrega todo tiempo: talentos, recursos, amor, compasión, perdón. No lo hace por temor a perder bendiciones, sino por gratitud. No lo hace para ganar favor, sino porque ya lo ha recibido. Y esa es precisamente la belleza del nuevo pacto que yo misma he aprendido a vivir con cada aliento que el Espíritu Santo me concede. Volver a los orígenes del diezmo no significa destruirlo, sino redescubrir su verdadera esencia. El diezmo no fue diseñado para aprisionarnos bajo reglas humanas, sino para instruirnos en el camino de la generosidad auténtica, la responsabilidad que nace del corazón redimido y el cuidado genuino del uno por el otro. En Cristo nuestro Señor resucitado, ya no vivimos movidos por imposiciones externas, sino por convicciones internas nacidas en la intimidad con Él. El deseo de Dios no es tomar una porción de nuestros recursos, sino recibir toda nuestra existencia entregada por amor en sus manos poderosas. En los días de su ministerio en la tierra, mi precioso Jesús habló con tanta claridad, con una unción dulce sobre tantas áreas de la vida humana. Él enseñó sobre el corazón, sobre la fe, sobre el pecado y el perdón, sobre el servir con humildad
sobre el reino celestial y también, sí, sobre el dinero, pero nunca jamás instituyó el diezmo como regla para sus seguidores. No encontrarás en sus labios una sola orden que lo prescriba como requisito para entrar en el reino, ni como condición para obtener bendiciones, ni como medio para agradar al Padre. Ese silencio no fue un descuido, fue una revelación celestial. En Cristo comenzó una nueva era espiritual, una renovación desde adentro que sobrepasa los moldes rígidos de la ley mosaica. Que el diezmo no aparezca como centro de su mensaje revela que Él no vino a reproducir viejas estructuras religiosas, sino a restaurar la comunión viva y directa entre Dios y el alma del creyente. Él predicó sobre el dinero, sí, pero no desde el lente de porcentajes fijos, sino desde la condición del alma y sus motivaciones más profundas. En Mateo 6:21, Él proclamó con poder: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Oh, cuánta verdad hay en esas palabras, van más allá de toda matemática religiosa. Mi Jesús no llamó a los suyos a cumplir deberes externos, sino a una transformación que revela lo que en verdad atesoramos. Lo importante no es la cantidad ofrecida, sino dónde está colocada nuestra confianza. Nunca fue cuestión de cuánto damos, sino por qué lo hacemos, qué nos mueve por dentro, qué actitud llevamos al altar de la entrega. Por eso, en lugar de imponer una regla, Él presentó un camino más excelente: rendirle la vida entera. Un momento que arde en mi espíritu cada vez que lo recuerdo es aquel con la viuda que entregó 2 pequeñas monedas. En Marcos 12, 41 al 44, Jesús observa a los ricos dar en abundancia, pero luego señala a aquella mujer frágil y proclama que ella ha dado más que todos ellos, no porque su monto fuera mayor, sino porque entregó todo lo que tenía. Todo allí no se exalta una décima parte, sino una entrega total, sin fingimiento, sin reservas. En ese acto silencioso se manifiesta la economía del reino. El valor no se halla en cifras, sino en la dimensión del sacrificio, en la pureza de la entrega, en una confianza que no vacila en la provisión divina. Otro momento santo se revela cuando el Maestro llama al joven rico. Ese hombre que desde su juventud había guardado los mandamientos se acerca buscando heredar la vida eterna. En Marcos 10:21, Jesús le responde: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Mi Jesús no le pidió un porcentaje, no le pidió el 10%, sino el todo. Porque en el reino no se trata de cumplir con fracciones legalistas, sino de un alma dispuesta a rendirse por completo, a dejar atrás todo lo que impida una comunión verdadera. El joven se fue triste, porque poseía muchas riquezas. Y en esa tristeza se revela que Jesús no busca dinero por deber, sino corazones entregados con amor ardiente. Si el diezmo hubiera sido esencial bajo el nuevo pacto, mi Jesús lo habría dicho abiertamente, pero no lo hizo. Nunca instruyó a sus discípulos a diezmar, ni en el Sermón del Monte, ni en sus parábolas, ni en sus palabras finales antes de la cruz. Lo que sí hizo fue hablar sobre la generosidad nacida del Espíritu, sobre dar con gozo, sobre compartir con los necesitados, sobre la imposibilidad de servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. En Mateo 6:24, Él afirmó: nadie puede servir a 2 señores, no podéis servir a Dios
y a las riquezas. ¡Oh, qué verdad tan gloriosa! No habló de porcentajes, habló de prioridades. La fidelidad no se mide en décimas, sino en una entrega completa del corazón. Y cuando reprendió a los fariseos, usó el diezmo como ejemplo de su falsa devoción. En Mateo 23:23 les declaró: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Algunos ven esto como aprobación del diezmo, pero lo que yo escucho allí con temblor santo es una reprensión. Él no aplaudió su precisión legalista, sino que los confrontó por ignorar lo que realmente importa en el corazón del Padre. Jesús me mostró cuán fácil es para el hombre aferrarse a detalles superficiales y perder de vista lo que realmente tiene peso eterno. Yo no vine a decir que el acto del diezmo sea el problema, sino a señalar el peligro de olvidar lo que realmente conmueve el corazón de Dios: la justicia, la misericordia y la fe. Esas son las señales del verdadero seguidor. No se trata tanto de lo que entregamos, sino de cómo vivimos desde el interior. Las palabras de mi Señor me revelaron que incluso las prácticas correctas, si no brotan de una transformación genuina, pueden quedar vacías. El propósito del mensaje del reino nunca fue atarnos a rituales, sino renovar nuestras almas. Jesús me enseñó que toda dádiva debe fluir desde el amor, jamás desde la obligación. En Lucas 6:38 proclamó: «Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Esa promesa no depende de porcentajes dictados, sino de una ley espiritual que responde al corazón generoso. Él me llamó a una entrega que nace libre, profunda, sin intereses escondidos. En ningún momento estableció esta promesa como parte de un sistema rígido de diezmos. Más bien, me mostró una vida impulsada por la fe, que da con alegría, sin reservas ni cálculos. El estilo de vida que Él reveló era radical, confiando completamente en la provisión celestial. En Mateo 10, del 9 al 10, enseñó: «No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, porque el obrero es digno de su sustento». En estas palabras entendí que Él nos llamaba a vivir desprendidos de lo material. Sus discípulos no caminaban bajo estructuras financieras humanas, sino que vivían en una dinámica de fe donde cada necesidad era suplida por la mano del Padre y compartida con amor entre hermanos. A lo largo de su ministerio, Jesús jamás decretó el diezmo. En cambio, elevó la fidelidad en la administración, el desprendimiento de las riquezas y una confianza inquebrantable en el Padre Celestial. En Mateo 6:33 nos dio esta verdad que marcó mi vida: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». En este llamado no hay espacio para el temor económico ni para la manipulación espiritual. Solo existe un mandato claro de poner a Dios por encima de todo. Él no nos dejó una ley escrita en porcentajes, sino una vida guiada por el Espíritu. Si el diezmo hubiera sido fundamental en el Evangelio, lo habríamos visto repetido una y otra vez en los Evangelios. Pero su silencio sobre el tema habla por sí mismo. Lo que trajo Jesús no fue una repetición del viejo orden, sino una nueva manera de vivir donde cada área del alma
se rinde totalmente al señorío de Dios. Lo que antes era una obligación externa, ahora se transforma en una respuesta libre y viva guiada por una relación íntima con el Padre. El mensaje que Jesús trajo rompe los moldes religiosos que imponen cargas pero no sanan el corazón. En Mateo 11, 28 al 30, Él me invitó a entrar en su descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este descanso no elimina el sacrificio, lo redime. Ya no se trata de cumplir reglas para agradar a Dios, sino de caminar en comunión con Él, siendo conducidos por su voz y su gracia. Por eso, cuando hablamos de dar como cristianos, no podemos mirar hacia atrás al antiguo pacto y pretender imponer algo que el mismo Jesús nunca mandó. Él nos mostró un camino más alto, una entrega que nace del amor y se sostiene en la libertad. En ningún momento el Maestro nos enseñó que el diezmo era la medida estándar. Su enseñanza fue siempre más profunda, más demandante, más espiritual. Él no buscó imponer estructuras externas, sino tocar los corazones para que se rindieran por completo. Y en esa rendición total es donde nace el verdadero acto de dar. Cuando comprendes que todo le pertenece a Dios, ya no preguntas cuánto debes entregar. Vives con la conciencia de que nada es tuyo y todo existe para glorificar al Padre. Esa es la esencia del reino. Esa fue la verdad que Jesús encarnó. Ahora que hemos visto que el Maestro no impuso el diezmo como regla para sus discípulos, es tiempo de dar un paso más. La iglesia primitiva, llena del Espíritu Santo, tampoco enseñó el diezmo como un mandato. En su lugar, vivió un modelo de generosidad real, libre y poderosa. Esa será la base del siguiente tramo de nuestro camino, porque la transición del Antiguo al Nuevo Testamento no fue solo un cambio de normas, fue una revolución en la manera de entender cómo nos relacionamos con Dios. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre nosotros, no solamente nos capacitó para predicar con denuedo, sanar a los enfermos y testificar con poder, sino que también nos llevó a vivir bajo una dirección interior completamente nueva. Ya no se trataba de cumplir mandatos desde fuera, sino de actuar movidos por un impulso nacido en lo más íntimo del alma. Desde ese mover fresco del espíritu, entendimos que el dar no era una obligación impuesta, sino una respuesta espontánea de obediencia que brotaba del amor que Él derramó en nuestros corazones. En ese fluir divino, el dar no seguía reglas humanas, sino que respondía a la voz suave del Espíritu guiando desde lo profundo. El sistema de provisión de la Iglesia en sus comienzos no se estructuraba sobre rituales o normas impuestas, sino que se sostenía en la convicción ardiente que la gracia despertó en nosotros. Desde el principio, el libro de los Hechos revela cómo los seguidores de nuestro Señor vivieron una generosidad que desafiaba toda lógica religiosa. Allí en Hechos 2, 44, 45 está escrito: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No se menciona el diezmo. No hay instrucciones que nos forzaran a renunciar a lo nuestro. Lo que se percibe es una comunidad completamente transformada por la presencia viva del Espíritu Santo, dispuesta a desprenderse incluso de sus comodidades más básicas por amor.
Esta entrega total jamás podrá ser impuesta ni organizada por esquemas humanos. Solo puede nacer de un corazón que ha sido regenerado por el poder redentor de Jesucristo. En aquellos días, cuando el fuego del Espíritu ardía en nuestros huesos, la generosidad no se medía con calendarios ni con porcentajes. Era una manifestación espiritual, no una obligación legal. Nos dábamos cuenta de que ya no éramos dueños de nada, porque todo, absolutamente todo, había sido redimido por la sangre del Cordero. Más adelante, en Hechos 4, 32, 35, se nos abre otro cuadro celestial. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí se nos revela una unidad profunda, un desprendimiento auténtico. No aparece la palabra diezmo, porque la ley que nos gobernaba no era la del cumplimiento exterior, sino la del amor que arde y transforma. Este patrón divino se repite a través de las cartas apostólicas. Cuando el apóstol Pablo escribió a las iglesias, nunca impuso el diezmo. En su lugar enseñó cómo debemos dar voluntariamente, proporcionalmente, de acuerdo a la convicción personal de cada uno. En 2 Corintios 9:7 establece con claridad esta verdad del reino. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este principio no es solo una recomendación práctica, es una declaración que traza una línea entre lo antiguo, basado en la obligación, y lo nuevo, fundamentado en la revelación del Espíritu. En el nuevo pacto, el acto de dar está estrechamente ligado a la libertad espiritual. Pablo no nos dijo que la bendición depende de alcanzar un porcentaje, sino que todo depende de la actitud del corazón que entrega. No se trata de satisfacer una demanda, sino de entrar en esa dimensión celestial donde el dar se convierte en un reflejo visible de la gracia que hemos recibido. En ese mismo capítulo 2 Corintios 9:6 nos recuerda: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Aquí el énfasis no está en una ley externa, sino en una siembra nacida del corazón. El sembrador no mide de un tributo, se deja guiar por la fe, por el terreno, por el clima del alma. Así también es aquel que da según el Espíritu. Cuando Pablo instruyó a la iglesia de Corinto sobre la ofrenda destinada a los hermanos necesitados en Jerusalén, lo hizo con un lenguaje profundamente espiritual. En 1 Corintios 16:2 nos dijo: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí no se menciona el diezmo, sino un principio que se adapta a la realidad de cada creyente. Según haya prosperado, indica que no todos darán lo mismo, pero sí que todos son llamados a participar. Esta forma de ofrendar no surge de la presión externa, sino de un discernimiento interno guiado por el amor. No sigue una regla fija, sino una conciencia formada por la gracia. Pablo también nos mostró que el dar es un privilegio, no una carga. Es una gracia que se nos concede para participar en la obra del reino. En mi espíritu, al contemplar lo que se relata en 2 Corintios 8:1-3, puedo ver claramente cómo las iglesias de Macedonia, en medio de una situación llena de aflicción y necesidad material, no se aferraron a sus limitaciones,
Ellos fueron más allá de sus capacidades, dando con una libertad que solo puede venir del Espíritu Santo. Yo no vi allí una exigencia humana, sino la pura gracia de Dios obrando en sus corazones. Ellos no fueron motivados por la obligación de cumplir un porcentaje. Oh no, lo que los impulsó fue una revelación celestial, un privilegio divino de poder formar parte de la obra eterna de nuestro Señor. Cuando el Espíritu guía el corazón, no puede hacer otra cosa que responder con una generosidad que trasciende las circunstancias. Es la gracia la que transforma no solo lo que damos, sino la perspectiva desde la cual lo hacemos. Ese mismo principio se encuentra reflejado en la carta a los Romanos. Allí en el capítulo 12, versículo 1, el apóstol nos ruega que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Aunque no se refiere exclusivamente a cuestiones económicas, el principio espiritual permanece intacto. La verdadera adoración no se limita al cumplimiento externo de normas, sino que se manifiesta en la entrega total de la vida. Dar en esta dimensión no se reduce a calcular un porcentaje. Cuando el cuerpo entero ha sido entregado al Señor, todo lo demás viene incluido. Ya no pregunto cuánto debo ofrecer, sino hasta qué punto he rendido mi ser completamente a Él. Y esta ausencia del diezmo, como práctica impuesta en el nuevo pacto, no es una omisión accidental, no es una revelación gloriosa. Aquello que antes era solo sombra ha sido reemplazado por la verdad espiritual en Cristo Jesús. El sistema levítico requería el diezmo para sustentar un templo hecho de piedra, una estructura física. Pero ahora en Cristo el templo somos nosotros. Pablo declara en 1 Corintios 3:16: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando el Espíritu habita dentro del creyente, todo el sistema del reino se mueve desde adentro. La provisión para la obra no está cimentada en mandamientos legales, sino en corazones encendidos por la verdad de Dios. Es significativo notar que ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni Judas mencionan el diezmo como un mandato para la iglesia en sus epístolas. Ese silencio resplandece con el modelo que nuestro amado Señor nos dejó. Ellos hablaron de una fe viva, de un amor que actúa, de una obediencia al Espíritu que transforma. Santiago lo expresa con claridad en el capítulo 2, versículos 15 y 16, al presentar una escena real. Si un hermano o hermana no tienen ropa ni alimento, y uno les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les proporciona lo que necesitan, ¿de qué sirve? No se trata de cumplir un porcentaje, sino de responder con actos reales impulsados por la compasión divina hacia las necesidades de los demás. Esa es la generosidad que nace del Espíritu, no de una regla impuesta. El reino de Dios no opera bajo una lógica de números, sino bajo la revelación de su amor. En 1 Juan 3:17 se pregunta con solemnidad: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La medida aquí no es el diezmo, sino el corazón. Lo que el Señor observa no es una cifra, sino una disposición de entregar lo que se tiene cuando surge la necesidad. Así es como la enseñanza apostólica
nos presenta el dar no como una imposición externa, sino como un fluir interior de una vida redimida por Cristo. Este dar no viene de una presión, sino de una transformación. La visión del Nuevo Testamento redefine por completo la manera en que el creyente se relaciona con sus bienes. Ya no hay separación entre lo material y lo espiritual. Todo pertenece al Señor. Colosenses 3:17 lo declara con poder. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esto abarca todo lo que se da, lo que se guarda, lo que se administra. El Hijo de Dios no vive conforme a porcentajes establecidos, sino que se deja guiar por la voz del Espíritu Santo que mora en él. Cada acto de generosidad se convierte en una expresión de adoración, cada decisión de dar se transforma en un testimonio vivo del Evangelio. Esta nueva forma de dar no elimina la práctica, sino que la eleva. No es menos entrega, es una entrega más profunda, más intencional, más consagrada. La libertad que tenemos en Cristo no es licencia para la indiferencia, sino un llamado a madurar espiritualmente. Pablo lo resume maravillosamente en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta libertad no desconecta al creyente de su responsabilidad, al contrario, lo lanza hacia una generosidad mayor, hacia una sensibilidad más fina, hacia una visión más amplia del reino eterno de Dios. El modelo que vemos en la iglesia primitiva y en las epístolas no puede ser reemplazado por estructuras inflexibles. Es el Espíritu quien da vida, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Fue una época donde no nos dejábamos guiar por esquemas humanos, sino por la dulce voz del Espíritu Santo. No éramos movidos por normas, sino impulsados por el amor derramado en nuestros corazones. Y hoy esa misma voz nos llama con ternura a vivir bajo la guía constante del Espíritu, a dar conforme Él lo inspira dentro de nosotros y a creer con todo el corazón que cada semilla ofrecida con fe será utilizada por Dios para alcanzar a muchos. Cuando la Iglesia da como respuesta a una revelación divina y no por una imposición humana, entonces la gracia se manifiesta libremente, sin trabas ni condiciones. Cuando el dar brota del corazón y no del temor o la presión, ese acto se convierte en un testimonio vivo, una declaración profética de que el reino de Dios está en medio nuestro. Lo que antes fue estructura sombra, figura, ahora ha sido reemplazado por la plenitud Cristo mismo. Y en Él, cada vez que decidimos dar, estamos reflejando ese amor supremo, esa entrega total que Él nos mostró. Pero ay cuando la verdad es enterrada por la tradición y la voz del Espíritu, es ahogada por sistemas construidos por hombres, entonces surge una fe deformada, una carga que Dios nunca nos pidió llevar. En demasiados lugares, el diezmo ya no es un acto de adoración libre, sino un instrumento de manipulación emocional y dominio espiritual. Aquello que debía nacer desde una convicción profunda ha sido transformado en una exigencia temida, sostenida por amenazas de juicio, culpa y condenación. Esta deformación no es nueva. El pueblo de Dios ha pasado por temporadas donde el poder institucional se colocó por encima de la gracia y el sistema religioso reemplazó el latido del corazón del Padre. Pero cada vez
que eso sucedió, el Señor, en su infinita misericordia, levantó una voz, una trompeta, para volvernos a su diseño eterno. Las Escrituras nos alertan claramente sobre los que usan lo sagrado como medio para su propio beneficio. Escucha lo que declara el Señor en Ezequiel 34, 2, 3. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Este no es un simple reproche, es una acusación clara contra aquellos que se enriquecen a costa del rebaño, que usan su autoridad espiritual para dominar, no para servir con amor. Cuando desde el púlpito se exige, en lugar de edificar, el resultado es una congregación oprimida, cargada espiritualmente y herida emocionalmente. Una de las tergiversaciones más tristes que he visto en nuestro tiempo es presentar al Dios de toda gracia como un cobrador que exige pago antes de bendecir. Se repite hasta el cansancio el texto de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Pero no se enseña el contexto histórico y profético que lo envuelve. Dios no estaba hablando a la iglesia redimida por la sangre del Cordero, sino a una nación infiel que había roto un pacto específico en una era donde el sacerdocio se había corrompido y el pueblo había perdido su identidad espiritual. El reclamo de Dios no era económico, era moral y espiritual, por la falta de justicia, por el abandono de la integridad. Utilizar este pasaje como herramienta de intimidación es tergiversar el propósito original de ese mensaje. Cuando el diezmo se predica como requisito imprescindible para recibir bendición, se introduce una espiritualidad falsa, donde la generosidad se convierte en comercio y la obediencia en moneda de cambio. Eso es hacer negocio con la fe que. Pero nosotros, como dice la Escritura, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mi ministerio jamás descansó sobre la manipulación o sobre estrategias humanas para obtener recursos. Mi autoridad no provenía de lo que exigía, sino de lo que estaba dispuesta a entregar. Hubo momentos en los que renuncié conscientemente al derecho de ser sostenida para no poner tropiezo alguno al Evangelio de mi amado Jesús. Como está escrito en 1 Corintios 9:12, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Esa es la actitud de un siervo verdadero. No se aferra a sus derechos, se desprende de ellos si con eso puede facilitar el avance del reino. El uso del diezmo como métrica de fidelidad ha producido una cultura donde el valor de un creyente se mide por su capacidad económica, y eso contradice directamente la esencia del Evangelio, porque en Cristo lo que verdaderamente cuenta son los frutos del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio, como lo declara el apóstol en Gálatas 5, 22, 23. Allí está la verdadera evidencia de una vida transformada. Allí está la marca de los que viven bajo el Espíritu. Cuando miro los frutos que realmente importan, no puedo relacionarlos con las cantidades que uno pueda colocar en una canasta de ofrendas. Lo que de verdad transforma no es lo que sale del bolsillo, sino lo que fluye del Espíritu. Cuando se comienza a enseñar
que el diezmo es una evidencia de compromiso, se corre un peligro muy serio, se empieza a ignorar aquello que no se ve, los frutos invisibles, que son precisamente lo que revela el corazón de un verdadero hijo de Dios. He visto con tristeza cómo algunos han erigido una especie de escalera espiritual en base a la capacidad económica. Se honra más al que le puede dar más y se deja en las sombras al que no tiene. ¿Qué lejos está esto del corazón del Evangelio? ¿Acaso no leemos en Santiago 2, 4 lo siguiente? Si entra en vuestra congregación un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Cuando el diezmo se convierte en el criterio para medir quién es quién dentro del cuerpo de Cristo, estamos traicionando la justicia del reino y cayendo en la parcialidad que las Escrituras aborrecen. El liderazgo que aprendí de mi amado Jesús nunca fue uno de control ni de dominio, sino de entrega y servicio. Él lavó los pies de sus discípulos y nos dejó un ejemplo eterno. En Juan 13, 14, 15 dice: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Cuando un pastor utiliza el mensaje del diezmo para infundir temor o dependencia, está contradiciendo directamente el ejemplo del Maestro. En el reino, la autoridad no se impone desde una posición de fuerza, sino que se ofrece desde la humildad del servicio. No se trata de cuánto puede extraerse del pueblo, sino de cuánto se está dispuesto a dar por él. Cuando el pueblo es guiado a dar por revelación, nace la libertad, pero si se le obliga a dar por imposición, solo se cosecha esclavitud. Recuerdo cómo el apóstol Pablo advertía a los Gálatas sobre aquellos que querían volver a atar al pueblo a normas pasadas. En Gálatas 5, 1, declara con fuerza: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta libertad que Cristo nos dio no es desorden, es madurez. No niega la generosidad, la lleva a una dimensión más alta. No rechaza el dar, sino que lo transforma en un acto de amor puro, libre de presión o coacción. Cuando una iglesia utiliza el mensaje del diezmo como herramienta de control, pierde su esencia. Puede llenar cajas de dinero, pero queda vacía de presencia divina. Puede construir grandes edificios, pero no forma verdaderos discípulos. Puede tener multitudes, pero los corazones se alejan. La fidelidad no se impone, se encarna. La comunidad cristiana debe ser un lugar donde la verdad se enseñe con integridad, donde la fe no dependa del nivel económico y donde cada miembro sea valorado por lo que es en Cristo, no por lo que puede aportar. No tengo problema con enseñar principios de mayordomía siempre que surjan del Espíritu. Pero imponer reglas que Cristo nunca instituyó es otra cosa. La manipulación comienza cuando se presentan normas humanas como si fueran mandatos divinos. Jesús lo denunció sin rodeos en Mateo 15:9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando el mensaje del diezmo se eleva al nivel de doctrina esencial, se sustituye la palabra viva por estructuras sin respaldo apostólico. El resultado es una iglesia que vive en miedo, no en libertad, que da por obligación, no por revelación,
que sirve por temor, no por amor. El Espíritu Santo no manipula. Él persuade, no amenaza. Él alumbra, no obliga. Él transforma. Por eso, cuando una enseñanza se basa en el miedo, debemos revisar de dónde proviene. En Seque, ve tú a Timoteo 1:7. Pablo lo deja claro, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El mensaje del reino despierta un poder que nace dentro, no una dependencia impuesta desde fuera. Fomenta un amor que se traduce en acción, no un miedo que paraliza. Produce dominio propio, no sumisión ciega. Toda enseñanza que atente contra estos frutos debe ser confrontada con la verdad del Evangelio. Mi Señor no necesita ser persuadido para bendecir. Él es generoso por naturaleza. En Santiago 1:17 leemos: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. La bendición no es moneda de cambio, es un reflejo del carácter de Dios. Si enseñamos que la bendición depende exclusivamente de dar el diezmo, estamos presentando una imagen distorsionada del Padre. Lo convertimos en un comerciante, no en un redentor, en un cobrador, no en el dador de toda gracia. Esta imagen no solo lastima la fe, sino que desvía los corazones del camino de comunión genuina con nuestro amado Señor. El mensaje del Evangelio es un llamado directo a la verdad, y allí donde la verdad habita, allí también se manifiesta la libertad. No fueron mis palabras, sino las de Jesús mismo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esa verdad rompe las cadenas del engaño, disipa los miedos, derrumba las estructuras humanas que agobian y corta las raíces del legalismo y la manipulación. Esa verdad gloriosa nos libera para caminar por fe, para dar movidos por convicción y no por deber, para servir con un gozo que solo el Espíritu Santo puede producir. Cuando uno se encuentra con Cristo, se revela algo tan precioso que no hay que comprar el favor de Dios, porque ese favor fue derramado en plenitud en el sacrificio del Calvario. El mensaje del reino jamás se impone por la fuerza, sino que se revela con gracia y al ser revelado transforma profundamente. Hoy no somos llamados a rechazar la generosidad, sino a limpiar sus motivaciones, a soltar los grilletes de estructuras que presionan y en cambio abrazar la tierna voz del Espíritu que nos guía. Porque cuando el dar brota del alma renovada por Dios, viene acompañado de libertad, de gozo y de una plenitud celestial. Donde el Espíritu está, allí también está su presencia. Y donde esa presencia mora, allí hay transformación. Y donde hay transformación, el reino se extiende sin necesidad de coerción. El mensaje de Jesús nunca fue una cuestión de mínimos. Él jamás nos llamó a simplemente cumplir con reglas externas o alcanzar algún estándar justo. Su llamado fue total, completo, una entrega radical. Un corazón que ha sido invadido por el amor del Padre ya no se pregunta cuánto debo dar, sino cuánto más puedo rendir. Cuando su gracia toca nuestra alma, el diezmo deja de ser un límite superior y se convierte en un punto de partida para una vida marcada por la generosidad sin medida. Aquellos primeros creyentes, nuestros hermanos y hermanas en la fe, no necesitaron que se les impusiera porcentaje alguno. Por revelación entendieron que todo lo que tenían ya no les pertenecía. Hechos
4, 34, 35 da testimonio de esto con poder. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ellos no entregaron solo un diezmo, no calcularon lo que podían guardar, soltaron su seguridad material. No fue por obligación, fue porque el fuego del Espíritu había encendido su ser. Y cuando el Espíritu entra, el ego tiene que salir. Un corazón transformado no se aferra a entrega. La generosidad no se produce por mandato, sino que nace naturalmente en una vida donde Dios habita. Mientras que la ley pedía una 10ª parte, la gracia despierta una respuesta que es proporcional al amor recibido. No es cuestión de fórmulas, sino de una vida rendida. Y donde hay rendición verdadera, hay una libertad santa para dar sin reservas. Jesús dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro regazo». La bendición que Él promete no está atada a un número fijo, sino a una medida que brota del corazón. Y esa medida es tan única como cada alma. Cada uno ofrece según lo que ha recibido. Y quien ha recibido mucho de la misericordia divina no puede responder con mezquindad. Ofrecer más que el diezmo no es un deber, es el fruto natural de haber conocido al Dios que no escatimó ni a su propio Hijo. Pablo enseñó esta verdad con claridad a los corintios. En 2 Corintios 9, 6, 7 les escribió: «El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará. Cada uno de como propuso en su corazón». La siembra no se limita a un 10%. No se trata de cubrir una cuota, sino de entrar en la economía del reino donde la generosidad es semilla y la fe produce cosechas abundantes. La semilla plantada en fe será multiplicada por la mano de nuestro Dios. Quien entiende esta revelación deja de dar por deber y comienza a sembrar por fe. Entregar más que el diezmo no es un acto extraordinario, sino la reacción natural de un alma agradecida. En Romanos 12, 1, Pablo presenta la vida del creyente como una entrega perpetua. «Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios». Cuando alguien ofrece más que el diezmo, con un corazón transformado, no solo está acumulando tesoros eternos, sino que también se convierte en instrumento para la expansión del reino, mediante sus recursos, su trabajo y su generosidad. El creyente tocado por la gracia no necesita amenazas ni promesas materiales para moverse. Su recompensa más grande ya le fue dada a Cristo mismo. En Él están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él poseemos todo lo necesario para vivir con rectitud y devoción. Por eso cuando damos no es para obtener algo a cambio, sino porque ya hemos recibido lo más glorioso, la salvación, el perdón y la vida eterna. Cuando leo las palabras que Pablo escribió a Timoteo, mi corazón se llena de reverencia. Él no solo hablaba a los ricos de su época, sino también a nosotros hoy, recordándonos con firmeza y ternura que la confianza jamás debe estar puesta en el oro que se desvanece, sino en el Dios que permanece.
Él nos anima a ser abundantes, no en posesiones, sino en actos de bondad, no en lo que guardamos, sino en lo que sembramos, porque la verdadera riqueza se mide en el bien que se hace, no en las cuentas acumuladas. Cuando el Espíritu Santo transforma el corazón, esa entrega se vuelve una corriente viva, constante, gozosa. Uno ya no espera campañas para moverse, ni sermones para actuar. El dar nace de una conciencia clara de que todo lo que tengo, todo lo que soy, le pertenece a mi Señor. No se trata de la cantidad, sino de la disposición. Nuestro amado Jesús lo dejó claro al alabar a aquella viuda que entregó sus 2 monedas. En Marcos 12:44 leemos: todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¡Qué ejemplo tan glorioso de rendición total! En el reino, las cifras no levantan muros ni expanden el Evangelio. Son los corazones rendidos los que construyen lo eterno. Un alma redimida no teme darlo todo porque conoce a su proveedor. Vive en obediencia diaria sin reservar nada para un mañana incierto. El Espíritu de Dios produce abundancia en lo espiritual que se traduce en generosidad práctica, una que abre caminos, sacia necesidades y exalta el nombre del Señor. Esa generosidad bíblica no es una regla plana, es sensible, dirigida por el Espíritu. Cuando Pablo habló de los macedonios en 2 Corintios 8, relató cómo, aun en medio de la escasez, desbordaron en liberalidad. No dieron por tener, sino por estar llenos de gracia. Y en el versículo 5 dice algo que siempre me estremece, no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahí está la clave: se ofrecieron primero a Dios, y cuando uno se entrega por completo, lo demás fluye como un río sin barreras. Ir más allá del diezmo no es una estrategia humana ni una obligación, es la manifestación de una vida tocada por lo eterno. Es el reflejo de una mente renovada, el latido de un corazón agradecido, la evidencia de una fe que no se ve, pero se vive. No necesita presión ni espacio para retener. Cuando el Espíritu ha hecho su obra dar, es tan natural como respirar. Y donde el Espíritu del Señor está allí, hay libertad. Esa libertad incluye dar sin medida, sin condiciones. Cristo no ofreció una parte de sí mismo. Él se dio por completo. No escatimó su sangre, la derramó toda. Y quienes hemos sido alcanzados por ese amor, no podemos vivir a medias, ni amar a medias, ni servir a medias, ni dar a medias. La entrega de Jesús se convierte en el estándar divino, y frente a ese estándar, el diezmo no es erróneo, pero sí insuficiente para expresar la plenitud de nuestra gratitud. Una iglesia verdaderamente transformada no necesita ser empujada para dar. Busca cómo bendecir, desea participar, actúa movida por una llama que arde por dentro. No calcula lo que le queda luego de dar. Se regocija en ser parte del milagro de ver hogares restaurados, vidas levantadas, ministerios fortalecidos y naciones tocadas por el amor de Dios. Dar más que el diezmo no es una carga, es un honor celestial, es una respuesta natural a un amor que lo dio todo. La cultura del reino nos enseña una lógica distinta. En 2 Corintios 9, 8, Pablo proclama con poder y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia
a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Así funciona el reino. Damos con el corazón abierto y Dios responde con generosidad divina. No damos para recibir, pero el dar abre las compuertas del cielo. Nuestra esperanza no está en la recompensa, sino en aquel que da sin medida. Y cuando conocemos al dador, nunca tememos quedarnos sin nada. Esta verdad no se transmite con manipulación, sino con poder. No se impone, se encarna. No se exige, se inspira. El creyente que vive bajo esta luz se vuelve canal de provisión, instrumento de avance, reflejo vivo del carácter generoso de nuestro Dios. Y ese testimonio habla más fuerte que cualquier predicación, porque cuando el pueblo de Dios abre sus manos, el mundo contempla a un Dios que jamás la cierra. Yo he aprendido por la gracia del Espíritu Santo que la obediencia que honra a nuestro Señor jamás se presenta a medias ni en fragmentos. Desde el primer aliento en el Edén hasta la gloriosa visión de Apocalipsis, el clamor del cielo no es por partes, sino por el todo. Dios no está esperando que le entregues apenas una fracción de tus recursos, ni siquiera tus mejores intenciones o actos de generosidad. Él está esperando por ti entero sin reservas. Las Escrituras no cuentan la historia de lo que el hombre puede aportar, sino de lo que está dispuesto a rendir por completo. Pablo, movido por el Espíritu, en Romanos 12:1, nos ruega que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Esa es nuestra adoración verdadera. No se trata de un ritual vacío, sino de una rendición completa de todo lo que somos. Cada pensamiento, cada deseo, cada plan se vuelve un altar donde arde nuestra entrega. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les pidió limosnas, les pidió sus vidas. Mateo dejó su mesa, Pedro soltó sus redes. No había condiciones, solo transformación por la gloria de su presencia. Esa es la obediencia real, la que nace en lo profundo del Espíritu y se sostiene en la intimidad con Dios. No es por deber, es por fe. El profeta lo expresó con claridad en 1 Samuel 15:22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esta verdad derriba cualquier religión basada en la apariencia y no en la esencia. Dios no se impresiona por la cantidad, sino por la disposición interna del corazón. Él no se fija en lo visible, sino en lo secreto, donde solo su luz puede entrar. El verdadero sacrificio es obedecer aun cuando otros no lo entiendan, aun cuando te cueste más que un diezmo, aun cuando te exija el todo. Porque Cristo no dio su vida por tu bolsillo, la dio por tu alma. Y si tu alma ha sido redimida por su sangre, no puedes vivir dividido entre lo que das y lo que te reservas. En Lucas 14:33. Él mismo lo dijo: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto no es radicalismo, es el estándar celestial. La obediencia no admite negociación, porque la cruz tampoco lo hizo. Dios no está esperando una transacción bancaria. Está esperando que le digas: aquí estoy, Señor, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que soy te pertenece. Esta es la ofrenda que no será rechazada, no porque cueste mucho, sino porque es verdadera.
no por su tamaño, sino por el corazón obediente del cual brota. En esta jornada, dar no es la meta, es el reflejo. No es el centro, es la consecuencia de una vida rendida. Y cuando uno vive así, no necesita que nadie le imponga normas. El Espíritu guía, la gracia capacita y la obediencia se vuelve el idioma más alto de la adoración, porque lo que Dios desea no es tu dinero, es tu obediencia total. El diezmo, como se ha enseñado a través del tiempo, ha generado una separación peligrosa entre lo que damos y lo que somos. Se ha intentado dividir la generosidad de nuestra identidad como si fueran dos cosas diferentes, pero en el reino de nuestro Dios no existe esa separación. Cuando entiendes el poder de la obra de Cristo, dar deja de ser una acción aislada y se convierte en una expresión viva de lo que eres. Esa es la verdad que pocos han enseñado. No fuimos llamados a ofrecer un porcentaje de nuestros bienes, fuimos llamados a convertirnos en una manifestación encarnada de generosidad. La cuestión no es cuánto das, sino en quién te estás transformando al dar. La verdadera generosidad no nace en la billetera, comienza en la mente, en la manera en que ves tu existencia, en la certeza de que ya no te perteneces. Cuando sabes que has sido comprado por precio, ya no piensas como dueño, sino como mayordomo. Lo entregas todo sabiendo que está en las manos del único que nunca falla. Por eso el acto de dar no se repite como un rito cada semana, sino como una semilla diaria en el reino. El diezmo entonces no es el destino, ni siquiera el inicio. Es apenas una estación en un recorrido más profundo, el camino hacia una vida completamente entregada. Y una vez entregada esa vida, se convierte en testimonio, no para ser admirado, sino para despertar a otros. Una iglesia que ha sido liberada de estructuras impuestas y camina en la revelación del dar ya no necesita incentivos externos. Se mueve con el corazón encendido por la llama de la verdad. Ya no debate si debe dar antes o después de impuestos, si en efectivo o por transferencia. Su única inquietud es cómo puedo reflejar mejor el amor que me rescató. Ahí es donde cada conversación sobre finanzas se transforma en una conversación sobre fe. Y es en ese lugar donde la iglesia se vuelve peligrosa para las tinieblas, cuando ya no depende de fórmulas, sino del Espíritu, cuando deja atrás lo viejo y camina en la frescura de la obediencia, cuando ya no dice, esto es mío, y empieza a vivir, todo es tuyo, Señor. Esa iglesia no solo sostiene paredes, sostiene familias, comunidades, generaciones, no porque haya sido forzada a dar, sino porque fue liberada para sembrar, no por una norma impuesta, sino por una verdad revelada. El sistema del diezmo ha sido motivo de debate, defensa e incluso distorsión, pero el llamado de Dios nunca ha sido al sistema, ha sido al corazón, y quien le da el corazón, le da todo lo demás. Cuando ese corazón entiende quién es, no necesita otra ley. Vive para dar, vive para servir, vive para reflejar al único que lo dio todo primero. Y así es como concluye el debate, no con argumentos, sino con transformación, no con cantidades, sino con identidad. Porque cuando el creyente descubre que Él es la ofrenda, ya no necesita instrucciones para entregar, porque cuando el creyente descubre que Él es la ofrenda, ya no necesita instrucciones para entregar. Oh, precious Holy Spirit, how I wish you could feel what I feel right now. Amado, lo que te he compartido no son simples palabras, es el clamor de un corazón
que ha sido roto, redimido y completamente rendido ante el Maestro. No se trata de dinero, no se trata de números, se trata de la rendición absoluta, de esa dulce obediencia que nace cuando tu alma ha sido tocada por la gloria de Dios. Escúchame con todo tu ser. Él no quiere una parte de ti. Él quiere todo de ti. Tu aliento, tu caminar, tu risa, tus lágrimas, todo. Yo he caminado por esa senda estrecha donde cada paso significa, sí, Señor, incluso cuando no hay explicación. Y déjame decirte, en ese lugar de completa entrega, ocurre el milagro más grande. Tú mismo te conviertes en la ofrenda. Cuando llegas a entender eso, ya no necesitas que nadie te diga qué dar, cómo dar, ni cuándo dar, porque cada latido de tu corazón grita: todo es tuyo, Jesús. Si este mensaje ha tocado tu espíritu, si algo dentro de ti ha despertado, no lo dejes ahí. Comenta abajo lo que el Señor ha hablado a tu corazón. Comparte este mensaje con aquellos que necesitan ser sacudidos por la verdad. Dale me gusta si ha sido de bendición y suscríbete al canal para seguir caminando juntos en esta vida de fe. Y ahora, con la paz que solo Él puede dar, te digo suavemente que el amor de Jesús te envuelva esta noche, que su presencia te abrace mientras duermes y que al despertar puedas decir con todo tu ser: aquí estoy, Señor, todo lo que soy es tuyo. Hasta muy pronto, querido mío. No estás solo, el Espíritu Santo está contigo.